Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En este día de hoy queremos seguir reflexionando sobre la iglesia y los pueblos, es decir, la comunidad en relación a los demás pueblos. Esta comunidad cristiana que está iniciando, los judeocristianos, a esto le llamamos iglesia, la comunidad incipiente. Y por eso estamos reflexionando de la relación de Jesús con los demás pueblos. Estamos hablando bastante con respecto a los samaritanos. Últimamente, en nuestro último curso bíblico, reflexionábamos sobre esta relación de Jesús con los samaritanos. ¿Cómo se da este encuentro? Nosotros decíamos que tenemos varias sentencias de este comportamiento de Jesús con los samaritanos, también en el discurso que tiene Jesús para con los 12 discípulos, o mejor dicho, más que los 12, son los 72 según Lucas, y así sucesivamente, ¿verdad? Hacia dónde tienen que dirigirse, hacia dónde tienen que entrar. En primer lugar, se reservaba exclusivamente, decía, para el pueblo de Israel. Fui enviado solamente, dice San Mateo principalmente. Pero esto es una forma de acentuar y decir que tenemos que comenzar por casa. Esa conversión, ese llamado. La comunidad judeocristiana está llamando la atención al judaísmo, echándole en cara y diciéndole, bueno, en Jesús ya se ha realizado la promesa de Dios Padre de todo el Antiguo Testamento. Y por eso que se insiste en el Evangelio esta relación. Pero Jesús siempre abierto a todos. Hay entonces también otras sentencias que decíamos con respecto a Tiro y Sidón. Dice, se hubiesen convertido, dice ellos, si es que Jesús hubiese hecho también uno de esos milagros que hizo aquí para ustedes en Cafarnaún. ¿Se dan cuenta que se acentúa siempre sobre el judaísmo, sobre Israel, sobre este pueblo elegido que tiene que ser la fuerza de Dios? Pero sin embargo no lo está haciendo.
¿Por qué no lo está haciendo? Y aquí por lo menos, como el autor sagrado nos demuestra, es que el judaísmo, los judíos no estaban aceptando a Jesús como Mesías. Si se hubiera hecho, dice en Sodoma, milagros como los que hizo Jesús, seguiría existiendo todavía hoy. Sodoma y Gomorra son tanto en la tradición bíblica como en la extrabíblica, ¿qué cosa? Paradigmas de inmortalidad y del castigo que ésta atrae sobre sí. Sodoma y Gomorra se vuelven ese paradigma de que hacen caso o no hacen caso a la palabra de Dios. Se insiste, se vuelve a subrayar. Si ellos hubiesen escuchado esta palabra, ciertamente que lo hubiesen hecho tranquilamente, pero me doy cuenta que ustedes absolutamente no lo están haciendo, no lo quieren. No quieren recibir al Mesías, no quieren recibir al enviado de Dios. En el mismo sentido, también encontramos en Mateo 10:15, que en el día del juicio dice, correrán mejor suerte Sodoma y Gomorra que aquellas ciudades que rechazaron a los mensajeros del cercano reino. A los mensajeros del cercano reino. Se dan cuenta que entonces es la comunidad, la iglesia la que está escribiendo la palabra de Dios. Estamos en ese tercer momento, decimos, ¿verdad? Siempre hemos insistido y subrayado en este elemento. ¿Por qué hablamos de un tercer momento? Y porque ese primer momento fue la relación directa con Jesús, el Jesús histórico con la comunidad formada con sus discípulos. El segundo momento es la comunidad cristiana que reflexiona, que entiende, sobre todo post-resurreccional. Se dan cuenta, entienden, comienzan a releer todo el Antiguo Testamento. Verdaderamente se ha cumplido en Jesús todo lo que Dios había prometido. Y el tercer elemento es lo que nosotros ahora estamos leyendo y reflexionando y queremos estudiar para entender ¿qué cosa? Entender ese primer momento que fue la relación de Jesús con sus discípulos y entender ese segundo momento también en una buena exégesis, cuál era la situación planteada por la comunidad ante las controversias y las dificultades que vivían en ese momento, en esa situación. Y aquí estamos encontrando que la comunidad cristiana, estos judeocristianos, eran rechazados. Pero no solamente ellos eran rechazados por el hecho de ser cristianos, sino que por el hecho de no aceptar directamente a Jesús de Nazaret como el Mesías, como Dios encarnado. Y por lo tanto, aquí te hablan, ¿verdad? Y entra como paradigma de nuevo Sodoma y Gomorra. Aquellas ciudades que rechazaron a los mensajeros rechazaron del cercano reino. Entonces, también Sodoma y Gomorra no fueron capaces de escuchar a los mensajeros de Dios. La reina de Saba dice que vino de lejos para escuchar a Salomón, condenará en el juicio a esta generación. Los habitantes de Nínive, que se convirtieron tras la predicación de Jonás, condenarán en el día de juicio a esta generación. En estas sentencias, los predicados, aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. Son probablemente confesiones cristológicas. Estas ya son confesiones cristológicas de una comunidad que hace su camino, que entienden que en la persona de Jesús se ha realizado el plan de salvación, el cumplimiento. Hemos llegado entonces al ápice de este camino de la historia de la salvación, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, desde la encarnación hasta su entrega total, ¿verdad? Y su resurrección. Pero las palabras que ponen a los pueblos muy por encima de Israel son sin duda también muy originales, que ponen por encima, es decir, en la predicación de los apóstoles y en la predicación de estos secuaces de Jesús, o sea, de esta comunidad que ha entendido en la persona de Jesús la realización plena y ahora comienzan a tener una visión mucho más universal, mucho más universal. Entonces ellos descubren, ¿verdad? Descubren. Y esto es lo que se vuelve original, porque no se cierran más y no se quedan en la secta, digamos, o no se quedan simplemente en ese pequeño grupo, en ese pequeño gueto. No es ningún gueto, sino que se vuelven católicos, se vuelven universales, abiertos a todo el mundo, abiertos a los paganos también.
Y esto nos lo va demostrando, cualquiera de los evangelios nos lo demuestra esto. Los evangelios, por ejemplo, Mateo 12:38, Lucas 11:29, añaden a la sentencia sobre Nínive una frase sobre la señal de Jonás, dice, la señal de Jonás. Su sentido era oscuro al inicio, ya que la misma tradición, para la misma tradición antigua era un poco difícil de interpretar. Si Jesús anuncia al incrédulo que le pide señales, la señal de Jonás para el futuro es posible que esta sentencia se refiera originalmente a la parusía. Porque en efecto, esta parusía es la vuelta del Hijo del Hombre, realizada por Dios, de la muerte a la vida, como Jonás también volvió, ¿verdad?, del vientre del monstruo, así también, que vuelve de nuevo a la vida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. La pandemia está afectando duramente a América Latina. Además de Brasil, en Perú ya se han registrado más de 316.000 casos y en México más de 280.000. Por eso los latinos de Roma rezaron juntos por sus patrias en la iglesia de San Bartolomé, en la isla Tiberina. Lo organizó la comunidad de San Egidio y sirvió para recordar a los enfermos y a las víctimas. Esta oración es porque en estos días de la pandemia aquí en Roma hemos visto y conocido muchos latinoamericanos que han expresado la necesidad de tener un momento de oración para orar por sus seres queridos y amigos. Muchos de ellos han perdido sus padres, algún familiar, algún tío. Este sacerdote salvadoreño fue el encargado de la ceremonia a la que acudieron unas 100 personas. Después de leer el Evangelio, rezaron por los fallecidos. Ordena las enfermedades que se alejen de nosotros. Katia Alvarado es del Perú y lleva más de un año en Italia. Ha venido para rezar por la región de Lambayeque, de donde es originaria. Está totalmente azotada. Ahora estamos pregando tanto por los enfermos que ya están en cuidados intensivos, pero les falta el oxígeno para poder vivir, para poder continuar con la terapia. Es por eso es que es muy importante que todos nos unamos a esta gran oración que está haciendo la comunidad de San Egidio a nivel internacional por todos los enfermos de coronavirus en América Latina. Según el padre Francisco, cientos de latinos se han quedado bloqueados en Roma a causa de la pandemia. Esta oración ha sido una forma de ayudarles a estar más cerca de casa y de acompañar, al menos con la oración, a sus seres queridos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios.
Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios en esta relación de Jesús con los demás pueblos. Estamos hablando de estas señales, por ejemplo, la de Jonás, que volvió del vientre del monstruo. En este caso, esta señal ofrecida por Jesús es una negativa a ejecutar un milagro ahora. Aquí ya estamos entrando entonces en otro aspecto importante, porque siempre los evangelios van a insistir mucho, comenzando desde Marcos, en no insistir y en no acercarse a Jesús simplemente por el milagrerismo. Por lo tanto, aquí hay una negativa de parte de Jesús a ejecutar un milagro ahora. Muéstranos una señal y entonces sí creeremos. Siempre esto. Incluso en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Bájate de la cruz, muéstranos de que verdaderamente si eres el Hijo de Dios, y así sucesivamente, ¿verdad?
Hay entonces tentaciones muy directas con respecto a esto. Y además, es el anuncio del castigo que viene sobre el incrédulo. Este es el castigo que viene sobre el incrédulo. No se le dará más señal. Esta es la señal, aquella que se le había dado y punto. Desde ahí hay que entenderlo y hay que creerlo. ¿Para qué quieren ahora ustedes una señal más si ustedes tienen tantas señales ustedes tienen de parte de Dios en el día a día? En Lucas 11:30 explica la señal como referida a la predicación, la de Jonás y la de Jesús, mientras que aquella expresión de Mateo 12:40 se refiere a la resurrección de Jesús. Sea cual fuere la interpretación, lo cierto es que cuando se consignó por escrito el Evangelio, la señal de Jonás se había cumplido ya, e Israel se hallaba sometido al castigo. Israel se encuentra sometido al castigo. A los pueblos se le había abierto, en cambio, la esperanza de la salvación. En el juicio final, dice, se congregarán ante el Hijo del Hombre y juez todas las naciones. Juzgará por igual a judíos y gentiles según las obras de misericordia de cada uno. Aquí entonces se dan cuenta cómo es la apertura, ¿verdad?, de Jesús a todos. Aquí en el juicio final ya le vamos a tener a todos, dice, a todos. Incluso esto es muy bueno porque cuando Mateo 25:32 te habla simplemente y te dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Esto te está hablando de una apertura total para todos, es decir, la universalidad, la catolicidad, aquí en las expresiones del Evangelio de Mateo. Porque entonces no te está diciendo simplemente porque vos perteneciste a mi grupo. Incluso Pablo, en otra oportunidad ya estuvimos reflexionando en otros cursos anteriores, que Pablo deja de lado incluso ese signo visible, carnal, que es la circuncisión, y pelea. Y eso lo encontramos como una controversia muy fuerte que se había generado. Porque para Pablo aquí la apertura de Jesús hacia los pueblos a través de su misericordia es inmensa. Está abriendo el corazón, la vida, los recibe a todos, le está recibiendo Pablo. O mejor dicho, es Dios mismo que está recibiendo a todos. Pero en esta predicación de Pablo nosotros encontramos en esta intuición, en esta reflexión profunda religiosa, Pablo dice, no, Dios no puede estar simplemente para un grupito. Dios no puede estar simplemente para una secta, que normalmente las sectas buscan solamente sus propios intereses, ¿verdad? Sino que dice, tiene que estar abierto a una catolicidad, a una universalidad. Y es eso lo que también nosotros, atención, porque también nosotros algunas veces nos podemos decir cristianos, llamar cristianos, decir que somos católicos, pero sin embargo también nosotros podemos ser como una secta cualquiera. Incluso algunos grupos, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia, que se sienten dueños y señores como si fuese que ahí está todo, la verdad, y es lo único que existe, ¿verdad? Y sin embargo el Señor es muy abierto a todos. Lo importante entonces, y aquí se va resumiendo esto, te muestra la misericordia, dice, las obras, juzgará por igual a judíos y gentiles, según las obras de misericordia de cada uno, según las obras de misericordia de cada uno. Entonces esto, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? En cuanto nosotros estamos reflexionando y estamos viendo este aspecto de la aceptación de los gentiles, es decir, la universalidad, la apertura de Dios para con la humanidad, para con toda la comunidad. Se abre a todos. La relación, ya hemos visto, cada ejemplo que nos da el Evangelio es enriquecedor. Nos hace entender que Jesús no pone trabas, que Jesús no pone barreras, sino que Jesús siempre se está abriendo a todas las personas, ¿verdad? Y cuando se abre a todas las personas, a todos los pueblos, significa que Jesús tiene ese camino de salvación que ofrece a todos. Y es lo que nosotros queremos encontrar y es lo que nosotros vemos, ¿verdad?, en el Evangelio. Y detrás de eso tenemos que ir caminando. Tenemos que ir entendiendo también cada uno de nosotros en nuestra propia interpretación. Y por eso, cuando estamos hablando justamente de una aceptación de los gentiles, estamos viendo en primer lugar la experiencia de Jesús. Hablamos bastante con la sirofenicia, ¿verdad?, o la cananea,
cómo Jesús, al final de cuentas, después de entender esa fe de esa mujer, dice, bueno, aquí hay una apertura a la universalidad. Esa sería la motivación principal por la que Jesús se abre también a todos aquellos que se acercan a Él. Esta mujer que cree totalmente, pero Señor, aunque sean las migajas que caen debajo de la mesa, aunque sea tiene una fe tremenda, tiene una fe enorme. Y entonces Jesús nos está invitando e invita a toda la comunidad, a cada uno de nosotros también, a estar abiertos a todos los demás y verdaderamente a aquellos que necesitan. Porque al final de cuentas yo vine, dice Jesús, para aquellos que están enfermos. El que está enfermo necesita del doctor, del médico, y no aquel que ya está sano, dice, vine para los enfermos. Entonces una universalidad, una apertura del corazón, una apertura de Jesús hacia aquellos que están también aceptando, llamando y necesitando de Él. Porque siempre después estuvimos reflexionando que Israel se cierra, sin embargo, se vuelve una secta, sin embargo, ante la propuesta del Evangelio de Jesús. No lo aceptan a Jesús. Y sobre eso también hemos reflexionado bastante y hemos subrayado bastante. ¿Por qué? Y porque cuando uno no se abre a la gracia de Dios, cuando uno no está abierto a aquella propuesta del Evangelio y se cierra simplemente en las leyes, en las normas, y busca simplemente aquello que le conviene y lo que quiere, nunca podrá abrirse, ¿verdad?, a esta exigencia nueva de Dios para con todo el pueblo. Aquello que es exigencia por misma naturaleza, es la universalidad del catolicismo, el abrirse también a los paganos. Ese es el reino de los cielos. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño,
piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación, ¿verdad?, de la iglesia por una parte y los pueblos, es decir, de Jesús como modelo y ejemplo con los pueblos. Nosotros queremos mirar otro punto ahora, que es aquella de la proclamación y la experiencia misional, es decir, proclamar lo que Jesús les pide a sus discípulos. Sería el querigma, ¿verdad? O sea, el anuncio, llevar la buena noticia. Y al mismo tiempo, esta experiencia que nosotros le llamamos la experiencia del misionero, la experiencia de misionar. Misa est, la misión comienza, significa esto. Hay una serie entonces importantísima, de importantísimas sentencias que hablan de la incipiente y futura misión de la iglesia. En el primer discurso de misión, Jesús prohíbe a los 12 de predicar a todos los pueblos, o sea, de ir entre los pueblos. Jesús le prohíbe, le dice, Pelle Yoko y mí, aquí es cuestión entonces de esperar un poco, porque les va a mandar, dice, a las ovejas dispersas de Israel. Esta es la preocupación. Esto es lo que el autor sagrado quiere darnos a entender como primer mensaje. Para predicar, antes de salir a predicar, a misionar, primero nosotros tenemos que estar bien internamente. Primero nosotros tenemos que convertirnos. Esto ya es muy lindo para pensar también en nuestras comunidades y para pensar un poco en nuestras casas. Porque algunas veces es fácil salir afuera y querer predicar y decir que somos grandes predicadores y que nos vamos y le damos buenos consejos a todo el mundo. Pero Peñandero Gapuibe doy coi la situación. Peñandero Gapuibe entonces ahí la vamos a poner en página. Es decir, nosotros no somos capaces de afrontar nuestra propia situación, nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que preferimos? Y nosotros preferimos directamente ir a predicar, a dar buenos consejos, a decir cosas que en realidad no estamos viviendo. Y por lo tanto, en ese primer discurso de misión, Jesús prohíbe a los 12 predicar entre los pueblos. No vayan, dice, a tierra de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si somos
el pueblo elegido, si somos ese pueblo a quien se le ha confiado esta misión tan importante de ser testimonio, de ser ejemplo, de llevar adelante la propuesta de salvación del reino de Dios. Y bueno, vamos a comenzar por casa, ¿verdad? Por lo tanto, como quiera que en otras sentencias de este mismo Evangelio de Mateo se dice que los mensajeros deben predicar a los pueblos, y el Evangelio concluye con el gran mandamiento misional. Al final termina con este gran mandamiento misional. Por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Mateo, nosotros sabemos, cuando va concluyendo en el capítulo 28, que les envía, ¿verdad?, a todos los discípulos: vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, la misión universal de los apóstoles. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron, dice. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos presenta al final del Evangelio, ¿se dan cuenta? O sea, una apertura ya total de un envío a la universalidad. Pero esto ya es un proceso posterior. Primero, la comunidad cristiana que reflexiona dice, sí, nosotros salimos a los demás, que incluso si queremos hacer una reflexión más profunda, nos daremos cuenta que llega un momento en que la comunidad judeo-cristiana, la comunidad cristiana comienza a predicar primero a los paganos. Son los paganos los que están recibiendo el anuncio del Evangelio. Porque el judaísmo, los judíos, la comunidad adextra, lo que hace es cerrarse al Evangelio de Jesús. Se cierra a la propuesta de Dios desde el Evangelio de Jesús. Entonces, históricamente hablando, dentro de una cronología, los primeros cristianos que se van convirtiendo y se van adhiriendo al cristianismo son los pueblos paganos, Y entonces, ¿por qué ahora? Porque ya estamos ya en el año 60, 70, 80, 90, 100, después de Cristo, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, muchos años, 50, 60, 70 años que ya han pasado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué ahora se describe de esta forma? ¿Por qué se escribe la Biblia en esta manera? Porque en la reflexión de esta comunidad judeo-cristiana, ellos están insistiendo, están tanteando todavía ya de su tantea y miete y gaina, a ver si esta comunidad llega a comprender y a entender que el Evangelio de Jesús vino para ellos. Nosotros somos el Israel. Ahí está la relación del Israel con los pueblos paganos. Y aquí entonces le está diciendo, si nosotros vamos a predicar el Evangelio de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es nosotros tenemos que convertirnos. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. Y desde esa actitud de conversión, desde esa actitud nuestra de apertura, pero primero entre nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestra propia comunidad, entonces desde ahí ahora podemos proyectarnos hacia los demás. Por lo tanto, aquí nosotros al principio, el pasaje que prohíbe la misión entre los gentiles o la limitación a Israel, debe fundamentarse en el factor escatológico del discurso de misión. Factor escatológico del discurso de misión. El reino de Dios está tan íntimamente cerca que en el corto espacio que queda no habrá ya tiempo ni siquiera para predicar a todas las ciudades de Israel. Ya no habrá entonces tiempo, dice, ni para predicar a todas las tribus, a todas las aldeas, a todas las ciudades de Israel. El Evangelio de Mateo, considerado en su conjunto, reconoce la primacía de Israel en cuanto pueblo elegido. Eso estábamos hablando, eso estábamos subrayando. Si ustedes son el pueblo elegido, atención, esta es la primacía, Israel. Son ustedes los primeros que tienen que convertirse. Vayan primero, dice, al pueblo mío, al pueblo elegido. Y en la medida en que se convierta, ellos después serán misioneros para los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da
da vida y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde estas bases o fundamentos teológicos de una comunidad que reflexiona, de una comunidad que está buscando lo elemental y lo fundamental después para ponerlo por escrito, en este caso como una misión, la misión del predicar a los paganos, la misión de abrirse a los otros pueblos. Y por eso miramos qué hacía Jesús o cómo hacía Jesús, cómo Jesús interactuaba, ¿verdad?, con los otros pueblos en su realidad de predicador, en su realidad de anunciador del reino de Dios. Solo una vez rechazado aquí puede pasar a los gentiles cuando debe anunciarse el evangelio. Esa sentencia de Mateo 10, 5 y siguiente falta en Marcos y en Lucas, dado que hacía ya largo tiempo que estaba en marcha la misión de la iglesia entre las naciones. Esta sentencia estaba ya superada, es decir, cuando la comunidad vuelve a escribir, miramos un poco en Mateo 10, 5 y siguientes, de nuevo ya hemos dicho, que dice solamente ustedes van a predicar. Eso entonces después ya desaparece, ¿verdad? Desaparece de los otros evangelios. ¿Por qué? Porque ya está superada de cierta manera. Ellos se dan cuenta que aquí los que aceptan el evangelio y los que se abren al evangelio son los paganos. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan en cambio, dice, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esto ya está superada en esta situación, ¿verdad? Estas imágenes aparecen bajo otra forma en Marcos 9:50. Tal vez se referían inicialmente a la palabra y manifestación de Jesús. A la manifestación de Jesús y a sus palabras. Pero Mateo, en esta logia o en este logion, en esta narración que encontramos, esto todo se aplica ¿a quién? Se aplica a los discípulos y al encargo que se les está encomendando. Es a los discípulos, se le está aplicando a cada uno de ellos, que son ellos quienes deben predicar. La sal da sabor a las comidas y evita la putrefacción. Esa es la misión de los discípulos entre los hombres. Como la sal, ustedes son sal de la tierra y son también luz del mundo. Ustedes tienen que evitar todo lo que es entonces la putrefacción. Ustedes tienen que darle sabor al mundo, sabor a la vida. Así, según Isaías, Israel es la luz de la gente. Isaías cuando te está hablando, ¿verdad? La luz que tiene que iluminar a las gentes, que tiene que iluminar también a los paganos, a todos. La luz es de Dios y Dios mismo. La comunidad de discípulos debe aportar al mundo y para el mundo claridad y resplandor.
debe aportar al mundo y para el mundo la claridad y el resplandor de Dios. La misión de la comunidad tiene, por lo tanto, un alcance mundial. La misión de la iglesia, la misión de cada misionero, tiene como objetivo principal de esta comunidad es aportar al mundo y para el mundo la claridad y el resplandor. Y por tanto, aquí aparece, sobre todo en Mateo 24:14, una palabra y un concepto que nosotros entendemos como de la universalidad, ecumene, ecuménico, de ahí va a venir después, ¿verdad? O sea, la capacidad de dialogar, pero el diálogo con todos los pueblos, el ecumene. El evangelista encuentra expresada en las profecías veterotestamentarias la atención prestada por Jesús a los pueblos. Jesús que presta atención y Jesús que quiere poner en práctica y lo vuelve a poner en práctica desde esa relectura del Antiguo Testamento. Elige, por ejemplo, para retirarse de Galilea de los gentiles. Ahí él se retira, a la Galilea de los gentiles. Es decir, una presencia también en estos lugares de los gentiles, de los paganos, de aquellos que no estaban en la misma religión judía, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando se cumpla la plenitud de los tiempos, ¿esto va a quedar simplemente de nuevo para los judíos, un cumplimiento para los judíos? ¿O desde ahora va a ser un cumplimiento ecumene, es decir, un cumplimiento universal, un cumplimiento de la iglesia, de la comunidad que se abre a todas las personas? El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. El hecho de que a consecuencia de las guerras y de las tropas de ocupación Galilea estuviera poblada por extranjeros, hacía que fuese considerada como un país pagano, toda la parte de Galilea, que estaba muy ocupada por los extranjeros, por los paganos. Y entonces ya se le considera a Galilea como un lugar pagano. Jesús cumple lo que se había profetizado y lo que había dicho el siervo de Yahvé. Anunciará el derecho a los pueblos que esperan en él. Anunciará el derecho a los pueblos que esperan en él. Y por último, es el mismo Jesús quien se sabe a sí mismo, él mira dentro de sí mismo y se considera enviado a dar su vida en rescate por muchos. Jesús entonces, ¿viste? En rescate por muchos. No es simplemente en rescate por este pueblo elegido o por esta simple comunidad que estamos aquí. Es casi como mirarse al ombligo, decíamos nosotros, sino que aquí hay una apertura del corazón, una apertura de la vida que apunta siempre mucho más. Su sangre que será derramada por los muchos, porque nos dice que justamente la sangre se derrama por muchos de Jesús, será entonces derramada por muchos, funda la nueva y universal alianza. La misión y la obra de Jesús se ordenan tanto a Israel como a las naciones. Se ordenan esta misión a la obra de Jesús, tanto a Israel como a las naciones. Se abre a todo entonces. Aquí ya estamos entrando en el sentido universal. Ciertamente, históricamente podemos decir que era un poco así el pensamiento, ¿verdad? Porque ellos también, que son judíos, los apóstoles son judíos, Jesús que son judíos, ellos van descubriendo esta universalidad. No es que la universalidad ya nació enseguida y al día siguiente ya se impuso, ¿verdad? Sino que ellos van entendiendo que el evangelio no puede ser un evangelio para un pequeño grupo. Y también cómo se da es importante, porque no es también solamente una elucubración, ¿verdad? En que el autor sagrado entiende, descifra para sí mismo y después lanza y ya habla de la universalidad. Sino que también los autores sagrados y la comunidad van descubriendo en su caminar, en la medida en que los van expulsando de las sinagogas, etc. O sea, son elementos dentro del contexto histórico que van sucediendo y que los hace reflexionar y que llegan ellos a esta conclusión, que el evangelio es para todos, que el evangelio es abierto a todos los paganos y entonces tenemos que hacer de esta manera, porque esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos próximamente con nuestro curso bíblico y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.